El 10º Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria celebrará por todo lo alto el centenario de esa organización, que reúne a miles de estudiantes de todo el país y que ha sido siempre un baluarte de defensa de causas justas, desde su fundación por varios jóvenes, entre los que destacaba su primer secretario general, Julio Antonio Mella. A propósito de ello, estaremos hablando hoy de los jóvenes y la revolución, sobre todo en medio del nuevo panorama digital. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Anthony Fauci, médico que se hiciera famoso en Estados Unidos durante los peores momentos del enfrentamiento a la COVID, denunció que trolls lo han amenazado a él y a su familia. ¿Qué tiene que ver eso con los jóvenes, la revolución y el panorama digital? Pues que en los últimos tiempos, trolls, cuentas generalmente falsas que se dedican a acosar, a injuriar, a amenazar y a difamar, han hallado en jóvenes revolucionarios su blanco predilecto. Incluso algunos de estos trolls se identifican o dicen identificarse con la simbología y el credo revolucionario. Pero no podemos más que contrastar esa conducta malsana con el ejemplo de los líderes de la revolución, que siempre hallaron para los jóvenes la palabra clara, precisa, el consejo oportuno, sin violencia y sin condescendencia. Venga, vamos a romper la fila. Un pequeño grupito aquí. Estamos gordos aquí. La 20. ¿En qué vienen desde allá? En la guagua. ¿No caminan desde allá? No. Pero no está tan lejos. El ejercicio es... ¿Qué tal es? Muy bueno. Pero a pesar de eso han engordado ustedes. Son 3 pruebas, ¿no? O 4 pruebas. ¿Tienen examen final o el resultado de las pruebas anteriores? Esta es la tercera. Pero además de las 4 pruebas, ¿tienen una prueba final? No, la ¿O cuarta. tienen 3 pruebas? 3 pruebas y la cuarta la final. 3 pruebas y una final. Porque no comprendía muy bien. No comprendías porque no querías comprender. Porque no comprendía. No atendías en clase. Sí atendía. Tienes cara de conversador. Nada. ¡Arriba de tú! ¡Vecinato! ¡Eres experimental! ¡Una bola experimental! ¡Eres experimental esta bola! ¡Eres experimental! ¡Arriba, le! ¿Se divirtieron? ¿Fueron al cine? ¿Qué hicieron el sábado? Danza. ¿Qué había? ¿Había fiesta? ¿Dónde estaba la fiesta? No, música, el dance para Ah, bailar. el dance, fueron al dance, ¿no? ¿Cuántos alumnos de aquí están en la Leni? 27. Por eso no hay nadie después que se ocupe de la agricultura, todo el mundo se ha hecho intelectual, se ha ido por ahí para allá. Ahora tenemos que traer gente de La Habana para acá, para que ayude a recoger boniato y a sembrar. Bueno, he tenido mucho gusto saludarlo por ahí. Saluden a todos los demás muchachos y saluden a los de la escuela Leni. Dígale que con todo el día le hago una visita por allá. En palabras del Che, la juventud sigue siendo la arcilla fundamental de la obra revolucionaria. Si los jóvenes fallan, todo fallará. Eso lo dijo Fidel. Por eso es un sinsentido faltar a la ética y acosarlos u ofenderlos, aunque puede que piensen distinto o tengan una perspectiva diferente sobre la realidad, cuando lo que se trata es de acercarlos. Nuestros enemigos sí lo tienen claro y por eso colocan a la juventud como blanco tanto de su maquinaria de seducción como de su maquinaria de terror, envueltos en esa guerra cognitiva que, vaya coincidencia, suele usar a los trolls, a las cuentas falsas, como sicarios. Pero de la guerra cognitiva y sus lugares comunes con respecto a Cuba, mejor que nos hable Gabriela Fernández en La Mira.
El discurso de muchísimos medios de comunicación con respecto a la revolución se podría resumir con la letra de esa famosísima canción interpretada por Luis Miguel. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Utilizan incluso el mismo chantaje emocional y la manipulación, aunque probablemente la muchacha tampoco fue tan culpable. Pero quien tiene el poder fabrica la historia y necesita poco más que una base que las haga creíbles. En nuestro caso, la base está. Otra guerra, la económica, crea problemas y descontentos que se vuelven caldo de cultivo para ataques emocionales en que los pretendidos agentes del cambio dejan imaginación, bilis y presupuesto. Les es mucho más conveniente que explicar las situaciones en toda su complejidad. Sobre esto trata el último material de Cuba Información que les traemos hoy. Nos vemos en la mira. Cuba Información. Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron el resultado del bombardeo comunicacional de precisión sobre los cerebros de miles de personas abrumadas en Cuba por meses de carencias materiales graves. Consecuencia directa, a su vez, de la asfixia económica aplicada en plena pandemia por la misma mano criminal, la del gobierno de Estados Unidos. Los mensajes en redes sociales siguen siendo elementales, sin matices. El gobierno cubano es el culpable del desabastecimiento causado por un sistema socialista inviable. Del bloqueo criminal, ni una palabra. Así funciona la guerra de quinta generación, cuyo territorio de conquista es el cerebro humano. Consigue que ciertas víctimas conviertan al agresor en salvador y que una elaborada estrategia de lobotomía social pase a ser una protesta espontánea por la libertad. Esta guerra cognitiva hoy continúa y coordina desde la comunidad de inteligencia de Estados Unidos a ONGs, empresas, contratistas y mercenarios presentados como periodistas o agentes de cambio, que intentan una y otra vez que el marco de aquellas protestas del 11J se repita y extienda. Hace un año, el pueblo cubano, con su presidente al frente, salió a las calles y paró la intentona golpista en menos de 24 horas. Hoy, el desafío es salir de la aguda crisis económica aún bajo bloqueo yanqui. En la trampa de la guerra cognitiva también han caído personas de izquierda, pero la mayoría en el campo de la solidaridad no, y son hoy parte imprescindible del ejército que Cuba necesita para ganar esta guerra despiadada y desigual. El centenario de la FEU y el 10º congreso de esta organización es una oportunidad para escuchar a nuestros jóvenes, para dar oído a sus inquietudes e inconformidades, para mirar con ellos el socialismo que hemos podido hacer, para darle cauce a sus energías renovadoras para con el proceso revolucionario. Y como este espacio trata de predicar con el ejemplo, nos comunicamos con Carla Santana, presidenta de la FEU a nivel nacional, para que nos enviara un video. Para nuestra sorpresa, ella accedió. Buenas noches, agradecer al colectivo de Confilo por la invitación a la FEU a este espacio. Nosotros como movimiento estudiantil universitario, indiscutiblemente estamos viviendo un momento trascendental en la historia de la organización. Y es que no solo estamos desarrollando nuestro 10º congreso, que viene a ser el proceso orgánico más importante de la federación, por ser el escenario donde se discute, donde se dialoga, donde se construye también pues, colectivamente ese proyecto de organización que aspiramos como estudiantes, sino que a la vez que también estamos desarrollando este espacio de diálogo, estamos celebrando, llegando a nuestro centenario. Yo creo que si uno de los desafíos principales tiene la federación, no es solo lograr conectar esos proyectos individuales de vida del estudiantado con el proyecto común de la organización, o lograr que se sientan identificados como miembros con las prácticas de su organización, o incluso que se sientan representados por el liderazgo estudiantil que acompaña las estructuras de la federación, sino comenzar a entender la federación
Primero, en su segunda refundación, digamos, después del 59, ha sido siempre una y ha sido siempre transversal sus principios desde Julio Antonio Mella. Sin embargo, sí creo que la federación después del 59 comenzó a entenderse como parte de un entramado de instituciones, organizaciones, población en general, que comenzaba a construir consensos en favor de un proyecto político, de un proyecto de sistema social también diferente. En ese contexto, en la Cuba, que también apuesta por generar estímulos, valores, saberes éticos y populares diferentes a los que en paralelo crecen con la mercantilización, con la globalización del sentimiento de banalidad, de superficialidad. Ciertamente en las redes sociales digitales, por ejemplo, el ataque inmediato a los jóvenes que puedan sentirse identificados con determinados principios de ese proyecto de país viene al traste también con la globalización, como ya decía, de ese sentimiento mercantilista y de esa necesidad de aspirar a una felicidad completamente distinta a la que se propone el proyecto de país. Y en la construcción de ese estudiante ético, de ese estudiante humano, de ese estudiante en lo que nada social y sensible pues, le pueda hacer ajeno, también la FEU tendrá que encauzar sus acciones en los próximos periodos. Creemos que estamos arribando a un aniversario con el buen ánimo de la Federación, que busca darle sostenibilidad a sus proyectos, que busca darle sostenibilidad a sus principios y que también busca que se encuentren todas y todos nuestros estudiantes dentro de la Federación, no como un actor pasivo, sino precisamente como el protagonista que son todos nuestros estudiantes. A poco más de un año de triunfar la revolución, Fidel diría en un discurso: cuando en el futuro se hable de esta obra revolucionaria, se hablará de una sola generación, porque en este minuto histórico se han unido todas las generaciones. En este minuto histórico somos una sola generación en pie de lucha, obligados todos a poner nuestro esfuerzo, obligados todos a hacer lo que esté al alcance de nuestras manos, obligados todos a luchar, porque se está defendiendo lo que ustedes quisieron hacer, se está defendiendo lo que quisieron hacer nuestros mambises, se está defendiendo lo que quiere hacer nuestra juventud. Todo lo que divida la unidad de las generaciones que defendemos el proceso revolucionario, todo lo que no contribuya a que los comunistas de todas las edades nos fundamos en un solo puño, es un pecado político, un crimen contra la patria. Y no vamos a vender que los jóvenes siempre tienen la razón, debemos exigirnos que la juventud sea un crisol de nuestras más altas virtudes. Volvemos a Fidel una vez más. ¿Qué juventud queremos? ¿Queremos acaso una juventud que simplemente se concrete a oír y a repetir? No, queremos una juventud que piense. ¿Una juventud acaso que sea revolucionaria por imitarnos a nosotros? No, una juventud que aprenda por sí misma a ser revolucionaria, una juventud que se convenza a sí misma, una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento. Nosotros sabemos que esta juventud será revolucionaria sencillamente porque creemos en la revolución, porque tenemos fe en las ideas revolucionarias y porque sabemos que esas ideas se ganarán el pensamiento y se ganarán el corazón de esta juventud. A ese empeño nos seguimos encomendando, con la ética de Fidel, de Mella y de Martí, los jóvenes y los no tan jóvenes, los que están en la FEU y los que no. Síganos en nuestras redes sociales y también sigan a la FEU en todas sus cuentas. También sigan a Carla, que es influencer. Y recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.